Objetivos: comprender y diferenciar los términos de costumbres, reglas y leyes, los cuales guían las acciones en la sociedad. Identificar la razón por la cual estas formas de regular el comportamiento benefician a la persona y la sociedad. Introducción. Con el propósito de regular la convivencia social para garantizar el desarrollo armónico de las personas y el bien común, las sociedades crean leyes y normas que señalan lo que se espera de cada individuo con términos de su comportamiento. Estas leyes y normas, junto con la capacidad de autorregulación de cada persona, permiten que los miembros de un grupo, llámese sociedad mexicana, empresa, organización o institución, convivan en un marco de respeto a sus derechos individuales y a los derechos de los demás por beneficio de todos. Normas jurídicas y sus características. Las normas jurídicas son reglas que regulan el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dado. Las normas jurídicas se caracterizan o singularizan frente a otros tipos de reglas sociales por su conexión con el poder. La sociedad se organiza localizando centros de poder con capacidad para imponer las soluciones o reglas que se consideren pertinentes y necesarias para determinado momento. Son normas de organización del poder y normas de regulación de los comportamientos de los miembros del grupo social, que se caracterizan porque su observancia puede ser impuesta coactivamente por el propio poder que las crea. En resumen, las normas jurídicas se pueden definir como aquella regla de organización y comportamiento social cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por el poder público. Entre las características de las normas jurídicas encontramos que son obligatorias. Contienen mandatos obligatorios, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En sentido positivo es cuando se nos indica que tenemos que hacer algo, y en sentido negativo son las llamadas normas prohibitivas, algo que nos dice que no podemos hacer. Para que las normas jurídicas se cumplan, no es necesario que las personas acepten, ya que su validez es otorgada por las instituciones del gobierno. Otra característica de las normas jurídicas es que, a diferencia de las normas no jurídicas, estas tienen coercibilidad. El carácter coercible de una norma jurídica significa que la persona pasiva debe cumplir voluntariamente lo prescrito de la misma norma jurídica y en caso de que se oponga o no la cumpla, el sujeto activo, que en este caso es el Estado, puede exigir su cumplimiento por la fuerza. Otra característica de la norma jurídica es su formulación. Esto quiere decir que ninguna norma se puede crear sobre la marcha o para un solo caso, sino que se establece para la generalidad. Otra característica de las normas jurídicas es su abstracción. Las normas jurídicas son abstractas. La norma no debe ser una situación concreta, sino general. Las normas jurídicas se encuentran en todos los ámbitos, tanto penal, civil, administrativo, laboral, etc. Concepto de ley y sus características. La ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución. Manda, prohíbe o permite. Puede ser formal, que la ley debe cumplir con el correspondiente procedimiento establecido por la Constitución para que se entienda como una ley válida. O material, que debe cumplir con las siguientes características. Permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencias mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores. Esto significa que las leyes están vigentes por un tiempo indefinido hasta que así lo disponga el organismo que las promulga, ya sea debido a su reemplazo por otra o a su falta de necesidad. Abstractas.
Las leyes no recogen supuestos concretos, sino que hablan de un supuesto general donde se pueden entender dentro de los demás casos concretos y sus particularidades. Esto significa que no están dirigidas a nadie en particular, sino que son para toda la comunidad. Obligatorias. La ley impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción o a un castigo impuesto por ella misma. Y por último, la generalidad. Las leyes son de cumplimiento obligatorio para todas las personas que viven dentro de un marco legal. A esto se refiere a que no hay excepciones al respecto y por eso se dice que son generales. Se aplica a toda la población. Formación de la ley. Las diversas etapas y momentos que deben realizarse para iniciar y discutir y aprobar, promulgar y publicar las leyes y decretos. Las características principales de ese proceso son: es constitucional, que está previsto de manera expresa y prácticamente integral en los artículos 71 y 72. Es estrictamente formal para su desarrollo. Es la función con el gobierno federal de tal manera que el Poder Ejecutivo debe presentar las iniciativas y promulgar y publicar las leyes de estas. Existen también las partes esenciales en el proceso, que son la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación de estas. Existen también las partes esenciales en el proceso, que son la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y publicación de estas. Conflicto de leyes en tiempo y espacio. Uno de los problemas que mayor preocupación causa a quienes aplican el derecho es relativo a la época o tiempo de vigencia de las leyes. En principio, las normas jurídicas rigen todos los hechos que durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia con su supuesto, es decir, realizan un supuesto previsto por una ley vigente. Ejemplo de conflicto: la excepción válidas al principio de la retroactividad, o sea, la licitud de aplicar retroactividad una ley se dan en los siguientes casos: cuando la Constitución Federal autorice expresamente la aplicación retroactiva en materia penal, es decir, cuando las nuevas leyes producen efectos benéficos en favor de los acusados. ¿Qué es la retroactividad? Consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa. Teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos. Derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él, y no pueden arrebatarlo por aquel de quien los tenemos. Interpretación conceptual a nivel Estado y municipio. En esos dos, son dos actores del federalismo constitucional en nuestro país, ya que tiene una gran relación. Igual las legislaturas estatales tienen facultades de decisión sobre la hacienda e integración de los municipios, cuyo abuso o mal uso de eso comprometer el diseño, legitimidad y eficiencia de fragmentación del poder incierto de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha introducido una categoría jurisprudencial que fundamenta un nuevo modelo de control constitucional sobre el desarrollo de estas relaciones interórdenes entre el municipio y el Estado. De cual se basa entre un diálogo para la implementación de esas leyes. Conclusión. Para combatir la ilegalidad es necesario que las personas cumplan la ley, se apeguen a las normas sociales y obtengan mayores beneficios que los individuos que las infringen. Por otro lado, independientemente de la capacidad y la convicción de cada uno para regir su conducta, la correcta aplicación de sanciones cuando se viola una ley o una norma es la manera indicada de reforzar su cumplimiento.